En este problema, ¿no? Se tiene un sistema que tiene como tres poleas unidas en una sola que está compuesta, ¿no? Se tienen tres poleas, dos cuerpos atados de masa mediante cuerdas inextensibles e imponderables. Las poleas P1 y P2 son imponderables, de masa despreciable, y están fijas en la mesa. La polea sobre la masa, ¿no? Sobre la mesa tiene una masa M y un momento inercia I, y puede rotar sobre su eje trasladando sobre la mesa, ¿no? Existe en este caso rozamiento entre la polea y la mesa que se describe mediante un coeficiente de roce, ¿no? Se asume que son iguales los estáticos y dinámicos y cinemáticos, ¿no? Es una polea compuesta de tres cilindros concéntricos de radio R1, R2 y R3, ¿no? Tal como se muestra en este esquema, esto que está acá, ¿no? Una polea compuesta, ¿ves? Tiene, si uno la mira lateralmente, tiene 1, 2, 3. Son tres cilindros, ¿no? Que están unidos, son concéntricos porque tienen un eje en común, ¿no? Entonces, nos piden calcular la determinación de la aceleración de traslación y la aceleración angular de la polea. Y hay que considerar los casos de rodadura pura y de rodadura con deslizamiento. Y las condiciones para que estos movimientos tengan lugar. O sea, que al final se traducen las condiciones que tienen que ver con en qué régimen existe rozamiento estático y en qué régimen existe rozamiento cinemático, ¿no? Y hay que determinar, bueno, la expresión del momento inercia. Esto es algo que nosotros no hemos visto, pero que en principio se puede calcular directamente a partir de las expresiones, ¿no? Y no es tan difícil de hacer, ¿no? Entonces, esta es la situación, ¿no? Esta es la situación que se tiene. Aquí hay una, por ejemplo, si uno, por ejemplo, ve que esto rueda, ¿no? A ver, la polea intermedia, ¿no? La que tiene radio R3 es la que está dispuesta sobre la superficie, ¿no? Sobre el riel este que está acá. Esto puede rodar con rodadura pura, que significa que no patina. O sea, la rodadura pura significa que cuando la vuelta no está patinando la polea, ¿no? Sino que una rodadura implica una traslación directa porque este punto que está en contacto tiene velocidad cero. O sea, es una cuestión, va a estar en contacto sin deslizamiento, va a estar en contacto permanente. Ahora, cuando se produce el patinado, ¿no? Que es que se produce un deslizamiento de superficie, ahí desaparece la relación entre el traslado y la rotación. O sea, los cuerpos no están acoplados los dos movimientos. Uno es cuando están ligados completamente, que es que lo que se traslada y lo que se rota están enlazados. Y en este caso nos piden hallar la diferencia entre estos dos detalles, ¿no? Entre cuando una cosa y la otra. Entonces, si por ejemplo, si esta polea rueda así, da la vuelta en esta dirección, este cuerpo va a estar subiendo y a la vez este va a estar bajando. O sea, esos son detalles que uno tiene que darse cuenta en el problema, ¿no? Que cuando esto se empieza a trasladar para acá, se empieza a mover y empieza a rotar, ¿no? Este sube, mientras que este se desenrolla y baja. No siempre es así, depende, por ejemplo, cómo se va a funcionar, depende, por ejemplo, de dónde esté amarrado. Porque si este hilo, por ejemplo, estuviera amarrado por aquí abajo, fuera distinto, fuera completamente diferente la forma de rodar, ¿no? Si, por ejemplo, en este se estuviera subiendo, seguramente el otro también, también estuviera subiendo, los dos estarían subiendo. O sea, todo depende de cómo uno configura el problema, ¿no? O sea, aquí lo que se tiene es que si uno sube, el otro baja. En la forma en que está configurada el amarre, ¿no? De las cuerdas a la polea. Ahora hay que tener presente que aquí hay una cuerda y aquí hay otra cuerda, ¿no? Estas poleas son imponderables, no tienen masa. Eso significa que la tensión a lo largo de ellas son iguales. Pero van a ser distintas en las cuerdas, ¿no? Si las poleas, por ejemplo, tuvieran masa, la tensión a este lado y la tensión a este lado no fueran iguales. Eso ya lo hemos visto otra vez, ¿no? O sea, pero en este caso que no tienen masa van a ser iguales directamente, ¿no? Entonces, el problema hay que plantear las ecuaciones de movimiento, ¿no? Y esto se hace directamente cuando uno empieza a orientar. Lo primero que uno hace es orientar el movimiento, ¿no? Por ejemplo, si asumimos que el movimiento para esta polea sube es la dirección positiva, la rotación positiva es así, ¿no? Y al rotar positivamente así, la aceleración de movimiento de esta va a ser hacia este de lado también, ¿no? O sea, que este sube, este se mueve para acá, mientras que esta polea baja, ¿no? Esta va a ser la orientación positiva que uno tiene que tener presente, ¿no? Y ya a partir de aquí uno puede empezar a poner las fuerzas que están presentes directamente en este problema, ¿no? Y siempre uno puede empezar por lo más simple, ¿no? Aquí para este está la fuerza de gravedad, aquí está la tensión del hilo 2, que es la segunda cuerda, aquí está la fuerza de gravedad, aquí está la tensión del hilo 1, ¿verdad? La tensión 1 del hilo, que va a ser constante a lo largo de esta cuerda. Aquí en este punto va a estar aplicada la tensión del hilo 1 hacia atrás, aquí va a estar aplicada la tensión del hilo 2 hacia adelante, y aquí en el contacto va a haber una fuerza de rozamiento.
El rozamiento va a ser estático si la rodadura es pura, o sea, porque este punto en contacto va a estar en reposo relativo con respecto a la superficie. No va a haber deslizamiento, no va a haber deslizamiento, no va a patinar la goma, ¿verdad? Algo así. Y entonces este punto debería tener velocidad cero si se produce la rodadura con la rodadura pura, la rodadura sin deslizamiento. Va a haber una normal hacia arriba. Y bueno, estas son las fuerzas que van a estar presentes, ¿no? No es difícil, la gravedad va a estar desde el centro del cuerpo hacia abajo y lleva al planteamiento de las ecuaciones de movimiento, ¿no? Hay que plantear las ecuaciones de traslación para este, y la polea, como tiene los dos movimientos, tiene traslado y rotación, llevan dos ecuaciones, una para el traslado y otra para la rotación, ¿no? Entonces, en eso es que yo voy a tratar de plantear las ecuaciones del movimiento, y están, de por sí yo las tengo adelantadas, ¿no? Por lo menos el planteamiento de las ecuaciones está adelantado, ¿no? Por ejemplo, la ecuación de la dinámica de la polea, ¿no? Da la dirección que yo tomé. Yo tengo el movimiento así es positivo, por tanto el torque es positivo hacia adentro, ¿no? Entonces aquí se puede ver que la tensión de la cuerda, ¿no? Está hacia atrás, ¿no? Porque estaría la fuerza, ¿no? El radiovector, la fuerza, el toque para afuera, pero según la dirección positiva orientada, lo que es positivo es hacia adentro. Por tanto, este torque 1 tiene un torque negativo, ¿verdad? Este tiene un torque positivo, sería el radiovector, que sería R2, ¿no? Por la fuerza, si se fijan, hay 90 grados, o sea que el seno del ángulo es 1, no hay, eso es muy simple, sería R2 por T2, y ese va a ser positivo. Aquí sería menos R1 por T1, porque este es negativo. Y si asumimos, por ejemplo, que la fuerza de rozamiento, ¿no? Estática, está hacia atrás, pues vamos a resolverlo, por ejemplo, estáticamente, y después vemos cómo se va resolviendo todo lo demás, ¿no? La asumimos que es para atrás. Si no es esa la dirección y es positiva, esas las ecuaciones me lo van a ayudar a definir, ¿no? Porque el coeficiente del rozamiento estático uno no lo conoce, uno lo tiene que calcular, ¿no? Entonces, vamos a asumir que es para atrás. Si es así, tenemos radiovector, fuerza de rozamiento, para adentro, y por tanto, el torque va a ser para adentro, el de la fuerza de rozamiento, y aparentemente este es positivo, ¿no? Porque el rozamiento está favoreciendo que se produzca la rotación, ¿no? Entonces, y bueno, acá la fuerza de gravedad estaría para abajo, este sería para arriba, y si uno mira directamente, ¿ve? El torque de la posición 2 de la fuerza de tensión del hilo, de este lado acá, es positivo, la otra es negativo, mientras que la fuerza de roce es positivo, ¿ve? Y ahí se ve que está asociado al radiovector de aplicación de la fuerza, ¿no? De la distancia del eje al punto de aplicación de la fuerza, y ahí se ve exactamente cuál es el sentido, ¿no? El radio 3 es el que está apoyado directamente aquí en el medio, ¿verdad? Y ese es R3, ¿no? Este es el R3, el negro, el borde negro. Entonces, esta sería la ecuación del traslado. Si vemos las ecuaciones de la vertical, ¿no? Las ecuaciones de la vertical tenemos que la normal va a ser igual a la fuerza de gravedad. No hay más fuerza en esa dirección, ¿ven? Está la normal hacia arriba, la fuerza de gravedad hacia abajo. No hay más fuerza en esa dirección, están obligatoriamente compensadas. Ahora, en la dirección horizontal vamos a tener que la masa por la aceleración de la polea, en la dirección horizontal que elegimos positivo hacia allá, vamos a tener la tensión 2 del hilo que es positiva, la tensión 1 del hilo que está hacia atrás, y vamos a tener la fuerza de rozamiento que está también hacia atrás, ¿verdad? Aquí la vemos, ¿no? Está hacia atrás. O sea que desde el punto de vista de la ecuación del traslado, se ve el cuerpo como si fuera un bloque más o un punto material. Se puede estudiar como un punto material. Para el movimiento de rotación hay que verlo por los puntos de aplicación, hay que verlo como un cuerpo extendido. O sea, no, el traslado es como siempre lo hemos tratado, pero la rotación hay que ver el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, esta es la ecuación del movimiento de traslación. La de las cuerdas son las mismas que hemos visto siempre, ¿no? En el caso del cuerpo 1, como elegimos positivo esta dirección, va a ser la tensión 1 menos la fuerza de gravedad. Y eso va a ser igual a la masa de este cuerpo por la aceleración. Y como elegimos para abajo la positiva aquí, la fuerza de gravedad va a ser positiva y menos la tensión 2, que va a ser negativa, ¿no? Y eso va a ser igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración. Y estas son las ecuaciones que tenemos acá. Ahora, en principio, estos cuerpos pudieran estar ligados a su movimiento, pero eso no implica que las aceleraciones son iguales. O sea, porque como están aplicadas sobre, cuando esto rota, ¿no? Cuando esto rota, están aplicados sobre diferentes ejes. O sea, el hilo, la cuerda, está enrollada en diferentes ejes y eso en general hace que la aceleración lineal, ¿no? La aceleración de traslado que tengan los diferentes cuerpos va a ser distinta. Va a tener un valor acá, va a tener otro valor acá, o sea, van a ser distintas todos los cuerpos. Entonces, y eso es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Tenemos que ver exactamente cuáles son las sutilezas que tiene este problema en cuanto a las condiciones de la rotadura, ¿no? De cómo lo hace, ¿no?
Entonces, como dijimos, está la rodadura pura, que es, como se le dice, a rodar sin deslizarse, ¿no? Si el punto de aplicación del contacto está exactamente en reposo. Si ese punto en contacto se desplaza, entonces ya es con deslizamiento, ¿no? Entonces, aquí existen tres condiciones de ligadura que tenemos que tener presente, ¿no? Por ejemplo, la aceleración de uno va a ser igual a la aceleración de traslado por alfa R1. Eso hay que verlo directamente en las ecuaciones. Por ejemplo, aquí hay que fijarse en la aceleración que tiene el punto central, va a ser moverse con la aceleración de traslado. ¿Ok? O sea, el punto central de la polea, el eje de la polea, se va a mover con la aceleración de traslado. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando esta polea rota, ¿no? Este punto va a tener una velocidad en esta dirección, en la dirección de rotación, que va a ser alfa, o sea, una aceleración que es alfa por R1, ¿verdad? O sea, tendría, este punto sería un alfa por R1 hacia adelante, porque está rotando así. ¿Y qué sucede? Que a esta aceleración con que ella rota, se le suma la aceleración con que se traslada. Por eso que la aceleración neta de este punto queda la aceleración de traslación más la alfa por R1. ¿Por qué? Porque las dos están orientadas en la misma dirección. ¿Ven? Este cuerpo se mueve hacia adelante, mientras que como esto rota también hacia adelante, este punto se va a mover tanto por el traslado que tiene la polea, o sea, cuando la polea se traslada tiene una aceleración, y además por la rotación también tiene una aceleración de rotación, ¿no? Que va a ser alfa por R1. Y esas las dos están en la misma dirección, ¿no? Y es lo que está indicado acá, ¿ven? Que la aceleración es alfa por R1. Si vamos a la aceleración 2, a este punto, ¿no? A este punto que está aquí, la aceleración 2, vamos a tener la aceleración de traslado, ¿no? Más también alfa por R2, porque este punto se está moviendo hacia adelante, también con las dobles aceleraciones, la de traslado más la de rotación. Y esas dos rotaciones, ¿no? Esos dos movimientos, se suman para crear una aceleración neta que va a ser precisamente la aceleración de traslación más la alfa por R2. ¿Ves? Que es lo que está puesto aquí en esta condición. ¿Ya? Entonces, en la tercera condición tiene que ver con la condición de lo que pasa en este punto. En este punto se tiene que la aceleración de traslado está hacia adelante, pero la rotación, ¿no? La aceleración de rotación está dirigida hacia atrás, y estaría dirigida como alfa por R2, ¿verdad? Alfa por R3, disculpa, alfa por R3, estaría dirigida hacia atrás. Ahora, ¿qué pasa? Que para que este punto permanezca en reposo, ¿no? La aceleración, para que esté con velocidad cero, la aceleración también tiene que ser cero. Y la aceleración en este punto, la aceleración de este punto es positiva hacia adelante menos la de rotación, que está dirigida hacia atrás. ¿Y qué pasa? Que esas dos, para que este cuerpo esté con aceleración cero, tienen que ser iguales, y eso nos impone que la aceleración de traslación tiene que ser igual a la alfa por R2, que es lo que está planteado acá. ¿Ven? Es lo que está planteado acá. Ahora, ¿pero por qué es eso? Porque la aceleración de ese punto de contacto es alfa, la aceleración es A, la aceleración de traslado, menos el A por R3, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que todo depende si este punto está en reposo y es rodadura pura o rozamiento estático, ¿verdad? Y esto es cero, o se realmente existe un movimiento relativo y esa superficie se desplaza con respecto y existe una rodadura con deslizamiento, ¿no? Hay un patinado, la goma, la polea patina sobre la superficie, ¿no? Entonces, eso depende de esta aceleración, la aceleración que tenga ese punto de contacto, ¿verdad? La aceleración de ese punto de contacto es esto. Si están enlazadas y es cero, bueno, entonces de ahí sale esta condición de que la aceleración de traslado va a ser igual a alfa por R3. Y eso lo que nos impone es una ligadura entre la rotación y el traslado. O sea, la aceleración de rotación, la aceleración angular y la aceleración de traslación van a estar enlazadas en el caso de la rodadura pura, mientras que la rodadura con deslizamiento no están enlazadas, y el signo del rozamiento, todo eso depende de la aceleración de ese punto. O sea, si el punto en cuestión se está moviendo hacia adelante, entonces el rozamiento es hacia atrás. Si el punto en cuestión se está moviendo hacia atrás, entonces el rozamiento es hacia adelante, ¿no? O sea, el rozamiento se va a ubicar, la fuerza de rozamiento, que en este caso va a ser de rozamiento cinemático, ¿verdad? Se va a orientar en dependencia del desplazamiento que tenga ese punto de contacto. Si es rodadura pura, entonces el valor va a depender de las ecuaciones de movimiento que nosotros tengamos, pero si es distinto, entonces habría que analizar exactamente cuáles son las condiciones, ¿no? Con que se mueve ese punto, ¿no? Que es un poquito más complejo de ver, ¿no? Pero las aceleraciones de traslado, fíjense que para los cuerpos A1 y A2 se mantienen. Lo único que no pasa es que aquí A y alfa eran dependientes, mientras que aquí se vuelven independientes, ¿no? Entonces, la condición es estática arriba, para rodadura pura, siempre que la fuerza de rozamiento sea menor que mu por la normal.
O sea, si es menor que el mu por la normal, entonces la fuerza de rozamiento es estática. Si esta condición no se puede satisfacer, porque ya la fuerza de rozamiento requeriría ser mayor que este valor, entonces el rozamiento se vuelve cinemático y adquiere el valor que la fuerza de rozamiento toma un valor que es mu por la normal. Listo. Y eso lo va a tomar es lo que va a tener por el hecho de que tenga rozamiento estático, ¿no? Y como vemos, este es el planteamiento del problema. O sea, el planteamiento del problema son las ecuaciones de rotación, la de traslado a la polea, las de traslación de los cuerpos de bloque y las condiciones que existen de ligadura entre las aceleraciones, ¿verdad? Y la fuerza de rozamiento, que depende exactamente si es rodadura pura, es fuerza de rozamiento estática, si es rodadura con deslizamiento, entonces fuerza de rozamiento cinemática, y eso nos cambia un poquito el problema, porque para la rodadura con deslizamiento, cuando es cinemática, la fuerza de rozamiento se conoce, y va a tener un valor específico, mientras que para la otra no se conoce. O sea, el problema tiene sus sutilezas, ¿no? O la fuerza de rozamiento es conocida y hay que calcular la relación entre las aceleraciones, o sea, si es conocida, y las aceleraciones van a ser independientes. O sea, el problema va a tener diferentes formas de resolverse en dependencia si la rodadura es pura o la rodadura es con deslizamiento, ¿no?